Uy, un tema para un buen número de la población, mi querida Citlali. Si hay algo que se vive en México es la diabetes. Pero tú traes 10 estrategias para vivir ¿cómo? Mejor atendiendo nuestra... Porque vivir, pues ya están viviendo con la diabetes. Pero tú, ¿qué nos propones? Pati, pues como siempre un gusto saludarte. Gracias. Como cada domingo y a todas las personas que están ahí pendientes de la sección de salud. Muchas gracias. Pues aquí la situación es que hoy vengo a proponerles que vivamos plenamente con este tema tan frecuente en la población general. Hay una campaña que se hace en donde se ve a la diabetes como una condición que necesariamente nos va a tener complicaciones espantosas, porque ciertamente si es una enfermedad, ¿no? Que si no se atiende de manera oportuna, pues destroza el sistema de salud y destroza las vidas de las personas. Es una enfermedad, una condición de salud que tiene que ver con los hábitos y que nosotros... Ahora, las personas que estén alrededor de un familiar, padre, madre, conviviendo con diabetes en este momento, deben de saber que la genética no necesariamente quiere decir que las personas van a desarrollar. Genética no es destino. Exactamente. Y hoy vengo a proponerles que si ya lo decidimos y el conjunto de genes y hábitos expresaron la enfermedad, tampoco es un destino vivir con complicaciones. Y eso me parece muy oportuno porque ya debemos de dejar de pensar que vivir con diabetes es me voy a complicar. Y por eso tenemos que ver hacia el futuro de qué se complican las personas con diabetes y por eso hoy lo vamos a decir. Muy bien. Una de las principales cosas es, en primer lugar, el manejo de estrés, Pati. Es común ver que las personas no tienen un óptimo nivel de glucosa en sangre una vez que la enfermedad ya se instaló, porque no se toma en consideración que el estrés puede ser un factor importante para que no se controle ella. ¿Por qué? Porque el estrés libera cortisol y el cortisol es una hormona contrarreguladora. Más cortisol, más glucosa, más cortisol, más glucosa. Por eso este cortisol ya se puede medir en sangre. Entonces es algo que se puede hacer para saber qué tan estresada está la persona. Y es importante que usted diga, bueno, ¿por qué? A pesar de los hábitos, a pesar de que tomo el medicamento, de que me apego, no mejoro los niveles de glucosa, pues puede ser el cortisol y hay que considerarlo. Otra de las características importantes que les decimos para cualquier condición de vida es el ejercicio. Pero aquí específicamente es fortalecer el músculo. No solo exactamente, mi querida Pati, porque si no hacemos músculo, entre más músculo, menos glucosa. Y es importante decirlo. Si nosotros tenemos más masa muscular, principalmente de cadera hacia abajo, entonces podemos evitar incluso la sarcopenia, que es algo que es muy común en personas que tienen diabetes. De repente estaban bien y bajaron de peso. Y con esa baja de peso vino un descontrol hacia la alta de glucosa, porque hay un factor importante. Cuando ustedes hacen más músculo, por decirlo de una forma didáctica, la glucosa disminuye porque el músculo la procesa. Entonces eso es algo que debemos de saber. En medida que hagamos más ejercicio y más músculo, es posible que los medicamentos, la dosis de insulina, puedan adecuarse hacia la baja porque estamos mejorando el estilo de vida y el músculo está haciendo su trabajo. Tenemos que entender que nuestro cuerpo hace su trabajo y a partir de hacer su trabajo, las enfermedades se nivelan. Otra consideración importante que casi no se le dice a las personas que conviven con diabetes, Pati, es vamos a cuidar los niveles de vitamina B12, sobre todo si en parte del combo de medicamentos que tomamos está la metformina, porque la metformina en personas que viven con diabetes favorece la disminución de esta vitamina B12. Entonces las personas andan por ahí con que se me duerme el brazo, doctora, con que tengo un calambrito, doctora, con que ahora la famosa neuropatía, y entonces hacemos el diagnóstico, pero no medimos que el paciente tiene a lo mejor una simple deficiencia. Algo muy importante, porque ustedes, como ya vieron Aprender a Envejecer, cuando vayan con el doctor le van a decir, oiga, doctor, si será neuropatía, ¿no será deficiencia de B12? De B12. Y entonces ya no van a tomar un medicamento que no necesitan. Otra cosa muy importante que a veces no se da y que es común ver en la consulta es que el paciente cree que está bien porque tiene una glucosa al azar de 100 o menor de 100. Y eso no es muy bueno. Cada 3 meses hay un estudio que se llama hemoglobina glucosilada. Y ese estudio guarda la información
de 3 meses el nivel de glucosa. Entonces, cuando está guardada la información de glucosa, me da un porcentaje que me permite saber mañana, tarde, noche, madrugada, cómo se estuvo comportando, cuál es el promedio de mi glucosa. Y eso es muy bueno, porque hay fenómenos importantes en la diabetes que vale la pena estudiar. Entonces, cada 3 meses hay que ver sus niveles de glucosa. Algo muy importante que casi no se menciona es que las personas que viven con diabetes también tienden a tener estreñimiento por los niveles de vitamina B, pero también por una falta de movilidad del intestino. Entonces, hay que aumentar... ¿Por la misma enfermedad? A veces sí, Pati, cuando está descontrolada. Hay que aumentar los niveles de fibra. Cuando las personas tienen mejor fibra, tienen mejor metabolismo de los ácidos grasos a nivel intestinal. Y eso es algo muy bueno para las personas que tienen diabetes. Entonces hay que usar fibra natural y también pueden usar algo suplementado si quieren. Ojo, si toman fibra pero no toman agua. Es lo que te iba a decir, se va a hacer ahí un nudo, Es tapón es correcto. Infranqueable, ¿no? Es Entonces, correcto. fibra es con agua. Fibra con agua. ¿Cuánto más o menos de agua tomamos? Mira, por lo menos Porque aquí litro y nada más se media toma un a 2 besito. al día. Eso, mero. Y hay que buscarle estrategias que tú ya has bien De 6 a mencionado muy 8, de 6 a 8 vasos. bien. Más o menos el promedio. Porque hay quien se toma un solo vaso. Es que ya tomé agua, un solo vaso no sirve. Y, Digo, voy- sí sirve, pero Sí, necesitamos sí, más. Pati, y voy a aprovechar esa Sí, sí. muy buena observación que tú dices para comentarle a las personas que si nosotros pensamos que, híjole, ya tengo diabetes y ahora tengo que, desde ese momento nuestro cerebro está entendiendo las cosas mal. Es una muy buena oportunidad para decir, bueno, ahora puedo vivir mejor, porque ya descubrí Exacto. que los hábitos que yo tenía me llevaron a esta condición que no quiero que se complique. Es ahora la oportunidad para vivir mejor. No es un híjole, ahora ya no se vive bien. ¿Cómo sufre mi madre que no se toma su chocolate que tanto le gusta en las mañanas? O cómo No, creo que es una oportunidad para la reflexión y decir, bueno, lo que hice no funcionó y estos son los resultados. Voy a experimentar una nueva vida desde el punto de vista positivo, porque si usted quiere controlar la glucosa desde una perspectiva de sufrimiento, pues eso tampoco va a ser muy bueno. Claro. Atendiendo también esto del agua, ¿no? La gente dice, es que tengo que tomar agua. ¿En serio tengo que tomar agua? Pues sí, tenemos que. Aunque no tengamos sed. Es que no tengo sed, no importa. Es que ahí déjalo, pero no se me antoja, no importa, te lo tomas. Porque ya has dicho que se retrasa Es correcto. el reflejo de la sed, ¿no? Bien, Pati. Bueno, La siguiente otra. que Ajá. siempre decimos es dormir bien, porque el descanso favorece los niveles de estrés buenos y que, por supuesto, la glucosa esté regulada. La siguiente, que es cuidar de los riñones, involucra hacerse un estudio de orina y un examen de microalbuminuria al azar para estar viendo, por lo menos cada 6 meses o cada año, que no hay proteínas en la orina, porque no deben de existir las proteínas en la orina. Es un dato temprano para poder evitar que se vengan complicaciones renales. Revisar los dientes, por supuesto, es algo muy importante porque hay una enfermedad periodontal en personas que viven con diabetes y por lo general no se ve hasta que se pierden las piezas dentales y entonces eso ya es un problema muy, muy importante. Por supuesto, revisar los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, por lo general, ver que estén óptimos porque eso va a prevenir que me den infartos o que se tapen las arterias, que es de las complicaciones más importantes en diabetes. Y por supuesto, revisar la presión arterial, porque se dice que una persona que vive con diabetes 5 años o 10 años puede desencadenar en ese periodo hipertensión arterial como una complicación importante de la diabetes. Entonces, y a veces se ve como que no se sabe qué es primero, si la hipertensión o la diabetes, porque conviven en mecanismos de acción. Entonces, es importante decirle a las personas que cuiden los niveles de presión arterial. Los normales son 120/80. Si nosotros nos mantenemos menos 10 y estamos vigilantes, pues eso es bastante bueno. Y serían 10 recomendaciones puntuales para este tipo de... Y te decía al principio, hay un gran número, un gran porcentaje de la población mexicana padece de diabetes. Primero, por sus malos hábitos alimenticios, aunque tenemos opciones maravillosas en México naturales para que te puedan ser útiles. Y después, ya que se tiene
la diabetes, esto que señalas me gusta mucho. Te tiras a la tragedia. Oh, mísero de mí, ya me dio diabetes, se acabó el mundo. No, no se acaba. Me encanta y refuerzo con mucho gusto tu propuesta. Es el momento para modificar mis hábitos, para modificar todo aquello que me llevó a esto, porque la diabetes no es un rayo que te cae a los 60 años. No. Nos la hemos ido cultivando con nuestros malos hábitos alimenticios toda la vida. Y luego, ay, pues es que ya con la edad me dio la diabetes. No, 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 ya se la ganó y en ese momento fructifica, pero la cultivamos a lo largo de muchos años. Así Tú lo es, sabes, Pati. ¿no? Así es, Entonces, hoy nos das otra lectura para poder hacernos responsables. ¿Quién sino una misma? Responsable de tu enfermedad. Nadie. La educación es poder y libertad, salud y conciencia. Entonces es un combo ganador. Es exactamente. Pues muchísimas gracias, Gracias por a ti, Pati. por tu Gracias. propuesta, Citlali. Muchas gracias a usted por acompañarnos.